Bien, denle una sonrisa al que está a su lado. Dígale qué bueno que estás aquí hoy. Y que no se vaya a ir la luz. Amén. Bien, no se va en el nombre de Jesús. Pero creemos que Dios está haciendo algo poderoso. ¿Usted lo cree? Fíjese que este tiempo el Señor ha estado hablándonos. Hemos estado viniendo a orar. Lo hacemos constantemente, pero también hemos estado viniendo a orar aquí en la iglesia. Y hay otra persona que también está de la iglesia viniendo. Y estamos tratando de orar temprano, por si alguien se anima a estar orando de 6:30 a 7:30 de la mañana. Obviamente sé que muchos trabajan, pero si usted tiene esa oportunidad para estar orando también, de aquí se puede ir al trabajo y se puede ir bien bendecido. Y algo que el Señor ha estado tocando en nuestras vidas y enseñándonos estamos orando por lo que es la palabra que se va a compartir durante este el Congreso de Varones, de Hombres de Honor. Y yo creo que es algo que Dios ha estado enseñándonos y nos ha estado mostrando qué es lo que Él quiere hacer y qué es lo que Él quiere hablar. Entonces, para nosotros es bien importante que sepa que no estamos haciendo las cosas como por un sentir. Acuérdese que vivimos por fe, no por vista. Amén. O sea, es lo que Dios me dice, no lo que yo siento. Es lo que Dios dice, no lo que yo siento o lo que yo veo. Es lo que Dios dice. ¿Lo creemos? Eso es lo difícil, porque realmente muchas veces es más fácil irnos por lo que vemos o por lo que sentimos, en vez de hacerlo por lo que Dios dice. ¿Queremos hacerle caso al Espíritu Santo? ¿Usted le quiere hacer caso al Espíritu Santo? Ok, ahora quiero que veamos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es un versículo que muchos conocemos y que realmente nosotros lo hacemos en los bautizos porque la palabra lo dice. Pero los que vinieron en la plática de bautizos en la mañana, ellos entendieron también un propósito con respecto al bautizo. Y yo creo que muchos de nosotros algo que tenemos es cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma que la costumbre nos enseñó y saber qué es lo que Dios quiere. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Lo leemos? ¿Lo tiene ahí? Por ahí está en la pantalla. Mateo 28, 19 y 20. Léalo conmigo. ¿Qué dice? A todas las naciones. ¿Qué más? Del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. Versículo 20. Dice, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy contigo, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora quiero que veamos nuevamente el 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cierre sus ojos, dígale, Padre, enséñame en este día lo que tú me quieres enseñar, para guardarlo y para llevarlo a cabo, para hacerlo, no solamente haberlo escuchado, sino también para hacerlo. Dile, gracias, Padre, porque tú estás aquí para alumbrar mi entendimiento y para enseñarme las cosas que tú quieres enseñarme hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que a lo mejor como pastores o como líderes, porque hay líderes de grupos aquí, lo difícil es que la gente lleve a cabo. Imagínate, Jesús les dice, id y haced discípulos. Amén. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es como alguien que hace lo que yo hago. Hay discípulos que hacen las cosas malas, de gente que hace las cosas malas. Por eso hay discípulos, porque es alguien que hace lo que su maestro hace. Entonces, un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le dice. Jesús hizo discípulos. Pero ahora Jesús le dice a los discípulos, id y haced discípulos.
O sea, cualquiera diría, bueno, los discípulos fueron los 12 de Jesús. No, ahora Jesús les está diciendo, id y haced ¿qué? Discípulos. Entonces, ¿cuál era el trabajo de los discípulos? Haced más discípulos. Entonces, lo importante para mí está en el versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, enseñándoles que hagan lo que están enseñándoles. Eso es lo difícil. Allí es donde digo yo, híjole Señor, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a fulanito de tal que ya no haga eso? ¿Sí me explico? ¿O cómo le voy a decir a perenganito que ahora en vez de hacer eso, que haga esto otro? Entonces, es igual que, como me decían en una clase de un maestro. Un maestro explica a 30 alumnos. Bueno, yo siempre fui al alumno número 50, porque como mi nombre era, mi apellido es Treviño, yo siempre era de los últimos. Entonces, siempre hasta el último yo podía llegar tarde a la clase y decir presente, porque la fin. Entonces, ahora los grupos son más pequeños, que de 30, 35. ¿Llegarán a 40 los niños, los alumnos, los salones? No sé. El punto es que el maestro es el mismo. Los ejemplos son los mismos. Las tareas son las mismas. Las enseñanzas son las mismas. El volumen del maestro es el mismo. Pero al final no todos pasan con 100. Solamente unos 5, 6. Y luego otros con 90. Otros con 80, 70 y otros reprueban. Entonces dice uno, ¿qué sucedió? ¿Es problema del maestro? ¿Es problema del alumno? Entonces imagínese, ¿yo qué hago como pastor? Oye Señor, tú dijiste que les enseñara, ¿quieres que haga discípulos? ¿Cómo les enseño? Bueno, a todos los enseño igual, pero no todos reciben o no todos hacen el cambio que deberían de hacer. Y en cambio yo pudiera decir, pues yo me voy a frustrar, Señor, porque pues no todos hacen los cambios que yo ya se lo dije el domingo. Tú estabas ahí, ¿verdad que sí? Y se lo dije el domingo a través de una predicación. Sigue sin hacerlo, ¿verdad? Imagínese yo así con el Señor, pues no, ¿verdad? Sin embargo, entonces, ¿cuál es mi frustración? Pues mi frustración es que a lo mejor yo por más y más que pudiera estar diciendo y diciendo y diciendo, la gente no lo haga. ¿Estás aquí? No, diga amén. Bueno, estás aquí, di amén, ¿verdad? Pero ay de mí si yo soy uno de esos, ¿hecho? El punto para mí no es entender que yo tengo la obligación de que tú cambies. ¿Sabes quién nos cambia? El Espíritu Santo. ¿Hecho? Pero ¿qué te tengo que enseñar? Lo que viene en la palabra de Dios. Entonces, aquí yo le decía, Señor, ¿y cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Por qué dice la palabra que hay una enseñanza que yo debo demostrar a los discípulos tuyos, a la gente que voy a ser discípulo, para que ellos hagan más discípulos? Entonces empieza a haber un resultado. ¿Cuál es el resultado de que yo esté aquí como pastor? Si yo era ingeniero en sistemas, yo quería hacer muchas cosas, mis sueños eran otros, incluso hasta quería ser arquitecto, yo quería hacer otras cosas, pero nunca estar aquí. Es más, yo tenía miedo escénico, pavor escénico. Yo nunca pensé que iba a estar predicando enfrente de la gente. La primera vez que salía a la gente, yo me desmayé y vomité allá como 4 veces y luego ya salí. Y eso porque ni el abanderado era, yo era de los que iban atrás de la escolta, imagínense. Y ni iba a decir nada, iba atrás de los de la escolta. Entonces yo estar aquí menos cuando pensé, pero ¿quién me cambió? Fue Dios. Amén. ¿Quién me dio esa fe? Fue Dios. Me gusta mucho platicar con mi hijo porque él conoce de sistemas y ahora que hacen los sistemas tantas cosas nuevas, me gusta saber lo nuevo porque es cosa diferente a lo que yo hacía. Y ahora me gusta que a él le gusta, pero él no quiere predicar. Creo que no está aquí, ¿verdad? Incluso anda allá atrás. El punto es, ¿qué sucede? O sea, uno no quiere estar aquí, pero ¿qué me llevó a estar aquí? Me llevó un discípulo de una persona que luego fue pastor mío y que me hizo discípulo para yo hacer discípulos. El ejemplo de un maestro me llevó a estar aquí.
Amén. ¿El ejemplo de quién? De un maestro me llevó a estar aquí. Y cuando yo veo en la Escritura las cosas que en muchas ocasiones usted y yo tenemos problemas para hacerlos, le digo, bueno, Señor, ¿y qué sucede? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué hay situaciones en mi vida? Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, verso 12. Este es algo que es una palabra en la que yo creo que Dios siempre me ha hablado, siempre ha estado ahí enseñándome esta parte de la Escritura, y quiero que me acompañe, por favor, ahí a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer desde el 11, si lo pueden poner, por favor, versículo 11. Dice, pero deseo, eso dice Pablo, el que se cree que describió a los hebreos, dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Cuando yo leía esto, yo decía, ay, Señor, no entiendo nada. Por cierto, ¿hicieron la tarea? ¿Sí? Entonces se supone que los que hicieron la tarea leyeron hasta el 6º capítulo de Proverbios, ¿verdad que sí? Como que nomás 8, los demás no sabían que había tarea. No se preocupe si no hizo la tarea. Hoy es día 7, ¿y cuál proverbio vamos a leer hoy? ¿Y mañana? Eso es todo. Entonces se va a Proverbios y lee el proverbio del día. Dice esta escritura, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Yo lo leía y decía, no entiendo nada. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen? Heredan las promesas. A ver, ¿quién le ha pedido al Señor una promesa? Levante su mano. ¿Quién quiere una promesa? ¿Sí? Ahora, baje su mano. Ahora, ¿qué promesa le ha pedido? Porque dice que heredan las promesas. O sea que la herencia ya está allí. O sea, la promesa ya está allí. ¿Estamos de acuerdo? Pero a lo mejor no es la promesa que yo quiero, porque la promesa que yo quiero está acá. Pero Dios me va a dar esa herencia. No, pero la que yo quiero está acá. Entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la promesa que usted está esperando? ¿Esta o la de Dios? ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiero que veamos esto, ¿sale? Usted quiere una promesa. Voy a poner un ejemplo. Señor, es que yo quiero, pues la verdad, yo quiero un carro nuevo. Y estoy esperando esa promesa. Amén. Es más, ya le puse letras o anillos o no sé qué más le ponen. Ya le puse, o sea, ya la vi el del color. O una camioneta 4x4. Oh, esa es una promesa que yo quiero, pero no es la promesa que Dios me quiere dar. Y entonces uno se desanima. Dice, ¿cómo, Señor? Entonces tú, lo que yo te pida, sí, yo te voy a dar, pero te voy a dar algo mejor. Ah, ¿me vas a dar algo mejor? Ah, excelente, pues dame algo mejor. ¿Está usted aquí? ¿Usted cree que las promesas de Dios para nosotros son las mejores? Yo sí lo creo. Mire, déjeme le digo una cosa. Ya llegó mi esposa, estaba esperando a que llegara, pero estaba ocupada. Yo sé que estaba ocupada. Ella, al principio, para mí, no era mi promesa. Para mí. ¿Está usted aquí? Para mí no era mi promesa. Yo tenía pensado muchas cosas como joven. Uno, ¿verdad que joven siempre anda pensando muchas cosas como joven? Y mi papá me había dicho muchas cosas. Y no, yo tenía pensado muchas promesas. Y Dios me las va a cumplir. No, llego a la iglesia. Dios te va a cumplir todo lo que tú quieras. No, pues peor también. Aquí es donde debo estar, ¿verdad? Si Dios me va a cumplir todo lo que yo quiero. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Y uno dice, Dios te va a cumplir. Sí, pero no todo lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú estás pidiendo, porque Dios tiene algo mejor para ti. Amén. ¿Está usted aquí? Y entonces uno que, ay, bien feliz, pero luego no se cumple aquello, luego el otro no se cumple, y estuve pidiendo esto y no me lo mandó, y he estado pidiendo aquello y no me lo mandó. Y un día yo dije, Señor, la verdad, ya estoy cansado. Todas las promesas que tú me has dado, no, es más,
ni lo que yo estaba pensando que tú me dieras, eso ya no lo quiero, Señor. Para mí tú eres mi promesa. Y llegó un momento donde yo me asinceré con Dios, lloré, chillé y me metí abajo de la tarima donde estábamos antes, porque no había una tabla así, y salí todo llorado, así todo, después de 2 horas llorando, y allí, ay, dije, gracias, Señor. Ahora tú eres mi novia. Amén. Ahora tú eres con la que yo quería estar viviendo. Sí, Señor. Y yo me quedé en esa promesa diciéndole, Señor, tú eres mi todo. Ya no necesito nada. Yo me deshice de todas mis promesas. Amén. Y yo dije, yo quiero tu promesa. ¿Y qué trajo Dios después de un poco tiempo? A mi esposa. ¿Y sabes qué? Fue mejor que la promesa que yo estaba esperando. Amén. O sea, sí me explico. Muchas veces nosotros, es que Señor, quiero esto, estoy peleando por esto. Y el Señor te dice, es que tengo algo mejor. No, pero es que yo quiero esto. Sí, es que tengo algo mejor, pero Señor, yo quiero esto. Pero tengo algo mejor para ti. ¿Hasta cuándo Dios me da la promesa que Él me va a dar? Hasta que yo suelta. ¿Amén? ¿Hasta que yo qué? Suelta. Me pasó hace poco, aquí en la iglesia, con una promesa que Dios le dio, y tuvo que soltarlo. Tuvo que soltarlo. Y a partir de ahí vivió la promesa de Dios, aquí. Y a lo mejor tú te estás imaginando lo mismo que yo te estoy explicando con mi esposa. No, esto se aplica en todas las cosas. Por respeto a la persona no lo voy a decir, pero quiero que sepas que cuando Él soltó su promesa, Dios le dio la mejor. ¿Estás aquí? Entonces es muy importante que sepas una cosa. Pásale, Tony, córrele, por ahí adentro. Fíjate bien. Dice la palabra, repite conmigo, fe y paciencia. ¿Cuántas cosas? Fe y paciencia. Un ejemplo que a mí me enseñaron es que, a lo mejor ya lo comenté aquí, hay una vía del ferrocarril, 2 rieles, porque 2 rieles hacen una vía. El tren pasa por una vía, por 2 rieles, pero es una vía. Había unos chavos que empezaban a caminar por un riel y pues duraban, a lo mejor por el equilibrio que tenían, unos 5 o 6 metros y se caían. Y el que más duraba, pues a lo mejor duraba unos 10 metros y se caía. ¿Por qué? Porque va en un riel. Y entonces hubo uno de ellos que le dijo, no, hombre, nosotros los dos vamos a hacer 20 kilómetros. Todos se ríen, te están locos. No, pues los dos vamos a hacer. ¿Quieren apostar? No, pues que yo tengo $1 y que yo tengo. Y empezaron a apostar. Y órale va. Entonces, él se sube en un riel, el otro se sube en otro, se agarran de la mano así, un poquito más retirado, y empiezan a caminar. ¿Quién no? ¿Sabes cuánto duraron? Mucho. ¿Cuánto duraron? Mucho. ¿Ganaron la apuesta? Sí. ¿Por qué? Porque no es nada más con fe, también es con paciencia. Con fe y paciencia se heredan ¿qué? Las promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Las que yo quiero? No, las que Él quiere. El día en que Él quiera cumplírmelas, me las va a dar. ¿Lo creemos? ¿Cuándo? Cuando yo solté la que yo quería. Cuando yo le dije, es tu promesa la que quiero, Señor. Tengo fe y tengo paciencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es mi promesa? No. ¿Cuándo? Cuando es su promesa. ¿Qué dice el Señor? Que yo recibiré mis promesas. Se heredan las promesas. ¿Cuáles las promesas de Dios? ¿Con qué? Fe y paciencia. Y ahí vamos los dos, por un riel, ¿sale? Okay. Y ahí vamos. 2 cosas se necesitan para heredar las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de Dios. Es que, hijo de la verdad, gracias, Gabriel no cambia. Ya ha cambiado mucho, ¿de verdad que sí, Gabriel?
pero ay, Señor, es que no cambias. Me dice el Señor, ¿qué? Fe y yo ya te prometí, yo lo estoy haciendo, pero es que mira, no ha hecho. Pero no has visto todo lo que ha hecho acá. Yo, ¿por qué? Porque yo estoy esperando ver un resultado en mi vida, en vez de ver lo que Dios está haciendo. ¿Tú qué quieres que Dios haga? ¿Lo que tú quieres o lo que Él haga? El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, no la mía. Amén. ¿Qué tengo que enseñar yo aquí? Algo que Dios me ha mostrado y que a lo mejor muchos lo hemos hecho, es entrar en el fluir de Dios. Eso representa una muerte. Básicamente hoy vamos a ver alrededor de 6 muertes aquí. Amén. Así como que ¿va a haber sangre? No, no te preocupes, no va a haber sangre. Pero vamos a ver 6 resurrecciones. ¿Lo cree? 6 muertes y 6. Ok. Va a salir una vida nueva. Entonces lo que va a haber allí es morir. Pero ¿en qué es? ¿Qué representa el agua? Pues es una muerte acuífera. No es en la tierra, no es terrestre, es acuífera, ¿sale? Entonces, ¿qué va a suceder? La persona va a morir y luego resucita. ¿Está usted aquí? Ahora, nosotros, ¿cómo podemos morir a diario? En el fluir del Espíritu Santo. Vamos a leer nuevamente. Va de nuevo. Ezequiel. Nuevamente. Ezequiel capítulo. Acompáñame. Ezequiel 47, versículos del 1 al 6. Ezequiel 47, del 1 al 6. Antes de leer este capítulo de Ezequiel 47, del 1 al 6, déjeme le leo la cita anterior en una versión que a mí me gustó mucho. Dice, ahora quiero, como que les dije que la otra no la había entendido mucho, pero a mí me gustó esta porque la entendí mejor. Dice, ahora quiero que cada uno de ustedes extienda esa misma intensidad hacia una esperanza. Así como tenías esa intensidad de tener tu promesa, ahora la intensidad es la promesa de Dios. Amén. Con esa misma intensidad, dice una intensidad hacia una esperanza plena, y que se mantenga hasta el final. Y lo dice, no arrastres los pies, sé como aquellos que mantienen el rumbo con fe comprometida y luego obtienen todo lo que se les promete. En la versión, el mensaje, yo dije, ándale, esta sí ya la entendí más. ¿Por qué? Porque dice, no arrastres los pies, ve sobre la vía, ve sobre la fe, ve caminando sobre la paciencia. Espérate con esa misma intensidad que tú abrazabas tu promesa. Ahora abraza la promesa de Dios. Esta la veías, ya tenía nombre, ya tenía letras. Aquí ya no sé, pero sé que es mejor. ¿Estás aquí? Entonces, creo que ahí es donde tú y yo debemos de entrar en lo que Dios me ha dado. Yo veo mi promesa y digo, de veras, Señor, te la bañaste. Era los detalles que yo quería, así, excelentes, igualitos a lo que yo te pedía. Pero antes yo le había puesto un nombre. Él me dio una mejor promesa. ¿Estás aquí? Ahora dice la palabra en Ezequiel 47. ¿Cómo llevo eso? Voy a pedirle al del teclado que pase. ¿Cómo llevo esto en el Nuevo Testamento? Ezequiel 47, versículo del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, léalo conmigo. Esto ya lo vimos. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Siguiente versículo. Verso 2 dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Síguele.
Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel. Déjeme le ilustro esto. Él me saca por la del norte, me lleva a la del oriente, doy la vuelta y allí salió un varón. ¿Y de dónde salían las aguas? De allí, y salían hacia el oriente. ¿Está allí? Y entonces dice que él midió 1000 codos con un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Iba yo chapoteando. Siguiente versículo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya no era chapoteando, ahora era hasta las rodillas. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar hasta los lomos. Entre más las aguas fluían más hacia allá, más el agua me llenaba a mí. ¿Amén? No es como aquí, agua estancada, muero, resucito y vivo. No. Siguiente versículo 5. Otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Llega un momento donde yo me sumerjo en la presencia de Dios, ya no en el agua. Yo me sumerjo en el Espíritu Santo. ¿En dónde me sumerjo? En el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 6: y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera. Versículo 12, ahí mismo, el 47, pero vamos a brincarnos al versículo 12. ¿Qué dice la palabra en el versículo 12? ¿Qué dice? El verso 12. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. ¿A su tiempo qué? ¿A su tiempo qué? Otra vez. ¿A cuándo? ¿Cuándo madurará? ¿A cuál tiempo de quién? Ok, dice, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Voltea para acá. A los lados del río, fe y paciencia. Fe y paciencia. ¿En medio de dónde? Digo, ¿a los lados de dónde? De un río. ¿Dónde ese río me enseña qué? A morir. ¿Dónde muero? Allí, en agua. Y en el espíritu, no que mi espíritu muera, sino que mi alma echa fuera todos los sentidos. Ya no pienso en mis problemas. Ya no pienso por qué Gabriel no cambia. No, no es cierto, es un ejemplo. Ahora pienso lo que Dios está haciendo en Gabriel. Amén. Ya no pienso en mi promesa. Ahora pienso en lo que Dios tiene para mí, que es mejor. Pero para cambiar y soltar de allí y agarrar lo que Dios tiene por mí, que ni siquiera me imagino cómo es, porque yo le había puesto color, la vi, era negro mate. Y dije, Señor, yo quiero una igual. Pero el Señor me dijo, no, yo tengo algo mejor para ti. ¿Cómo cambiar de esa mentalidad a la mente de Dios? En ese río. En ese río donde ya no lucho yo, donde yo dejo y me dejo llevar. Y llega un momento donde en la alabanza, en la adoración, se convierte un río. Y empiezo
a sentir como si algo pasa por ahí enfrente de mí. Y empiezo con mis ojos cerrados, aunque esté alguien llorando, un niño llorando, eso a mí no me mueve. Y empiezo a sentir una brisa, y empiezo a sentir una paz, y empiezo a sentir que Dios me habla, porque hay alguien que me guía. Y yo no necesito otra cosa más que morir allí. Y allí es donde yo muero y digo: Señor, ahora sí, lo que tú quieras. Para mí, eso yo lo quiero. Ya, suelto, me deshago. Tú eres mi deseo. Tú eres ese vehículo negro mate. ¿Cuál es? No sé, Señor. Y no sé si es negro mate. A lo mejor tú no me lo quieres dar de ese color, pero lo que me des va a ser mejor. ¿Cuándo? Cuando yo me meto en ese fluir de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros no luchamos todavía con esto, déjame te leo otro versículo. Acompáñame a Romanos capítulo 6. No necesitas buscarlo allí, porque te lo quiero decir con esta traducción. Si quieres, lo vemos con esta traducción. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra. Fíjate bien este versículo. No lo leas allí, escúchalo bien. Así que, ¿qué hacemos? Decía Pablo a los romanos. ¿Seguimos pecando para que Dios pueda seguirnos perdonando? Imagínate, pues, si así fuera, pues cada domingo tendríamos bautizos y era una filonona grandísima, ¿verdad? Para que Dios nos perdonara. Dice versículo 2, espero que no. Si hemos dejado, fíjate bien, dice, si hemos dejado el país donde el pecado es soberano, ¿cómo podemos seguir viviendo allí en nuestra casa antigua? ¿O no te diste cuenta de que hicimos las maletas y nos fuimos de allí para siempre? Como que Dios me estaba hablando, ¿verdad? Como que dijo: ya deja tu corazón de Saltillo, tú ya estás en Tijuana. Y dije: Señor, sí es cierto, tiene razón. Pero Dios me habla, te habla a ti de dejar tu tierra. No Guasave, no sé. Yo digo de Sinaloa, no. Yo te digo tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? Tu tierra de pecado, dice la palabra. Amén. Dice: ¿no te diste cuenta que hicimos las maletas y nos fuimos de allí para siempre? Eso es lo que sucedió en el bautismo. Cuando nos sumergimos en el agua, dejamos atrás el viejo país del pecado. Como que la ilustra, ¿verdad? Cuando salimos del agua, entramos en el nuevo país de la gracia. Una nueva vida, una nueva tierra. Eso es lo que significa el bautismo en la vida de Jesús. Cuando somos sumergidos en el agua, es como el entierro de Jesús. Cuando somos levantados del agua, es como la resurrección de Jesús. Cada uno de nosotros es elevado a un mundo lleno de luz por nuestro Padre, para que podamos ver a dónde vamos en nuestro nuevo país soberano de gracia. Dice Pablo: ¿podría ser más claro? Nuestra antigua forma de vida fue clavada en la cruz con Cristo. Un final decisivo para esta vida de pecado y miseria, ya no a la entera disposición del pecado. Los que creemos esto, si somos incluidos en la muerte de Cristo que vence el pecado, también somos incluidos en su resurrección salvadora.
creer en la resurrección, confiar en una nueva vida. ¿Lo crees? ¿Confías en una nueva vida? Yo no sé si ya te bautizaste o no te bautizaste, pero esta plática que Romanos 6 del 1 al 6 me dice Pablo es clave para mí. Ahí me está diciendo: ya deja atrás y olvida. Gracias por 2 amenes. Te lo vuelvo a repetir. Lo que Romanos me está diciendo: ya deja atrás y olvida. Es que yo quería, déjalo atrás, olvida. Aquí está lo que Dios tiene. Pero es que, señora, que déjalo atrás, olvida. Fe y paciencia. Señor, pero es que tú decías que tú ibas a cumplir los deseos de mi corazón. Déjalo atrás y olvida. Eso déjaselo a Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Lo creemos? Entonces, Señor, pero es que Gabriel sigue sacándome la lengua. Déjalo atrás y olvida. Amén. Entonces, ¿qué voy a hacer? Caminar en las promesas de Dios, creerle a Él. Peor si es pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fue pecado, Dios ya lo perdonó, ya borró mis pecados, dice la Biblia. Pero muchas veces las cosas a las que nosotros estamos aferrados nos hacen no caminar en fe y paciencia a lo que Dios quiere que vayamos. No vas solo, mi hermano. Puedes llegar muy lejos con 2 cosas: fe y paciencia. Se nos hace tan difícil creerle a Dios, como si toda mi vida estoy trabajando por esto, quiero hacer esto. Yo quería como ingeniero tener una casa grande, tener alberca, tener patio, tener muchas cosas. Y Señor, me mandas a un lugar donde todo es bien carísimo. Me hubieras mandado a otro lugar donde era más barato. Pero dice el Señor: es que no es por ti, es por mí, y tengo algo mejor para ti. Amén. ¿Lo creemos? ¿Qué hago? Suelto, olvido. ¿Y qué hago? Camino. ¿Cómo camino? No entiendo, no escuché. ¿Cómo camino? ¿Nada más con fe? ¿Paciencia también? ¿En mis promesas o en las promesas de Dios? ¿Son mejores las de Dios? Yo también lo creo. Terminamos con este versículo porque vamos a bautizar van a ser bautizados. Quiero que me acompañe a Filipenses. A lo mejor no lo encuentra ahí en el material. Filipenses, y lea conmigo el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Fíjese bien lo que nos dice Pablo, y quiero que ponga mucha atención. Conozco gente que ya quisiera estar predicando aquí, pero fíjese bien, ahí dice la palabra. ¿Qué dice? Léalo junto conmigo, todos juntos. Hermanos míos, hermanos, dice, ¿qué dice? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué dice? Extendiéndome ¿a dónde? A lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso 13 nuevamente. Pablo les dice: una cosa hago. No es que ya lo haya alcanzado, dice, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
¿Te han funcionado las cosas? ¿Ya tienes todas las promesas que le pediste a Dios? A lo mejor las tienes como tú quisiste y te costó mucho. ¿Eso es lo que querías? ¿O quieres la promesa de Dios? ¿Qué quieres? ¿La promesa de Dios? Dice Pablo, no que yo ya haya alcanzado todo, no que yo ya lo haya logrado, dice Pablo, pero una cosa, solo una cosa hago: me olvido de mi pasado y prosigo. ¿A dónde? Adelante. Dios quiere que yo deje atrás, olvide y que camine en fe y paciencia. Deja atrás y olvida. Deja atrás y olvida. Camina en fe y paciencia a las promesas de Dios. ¿Son mejores? ¿Lo crees? ¿Soltamos? Hoy le decimos: Señor, hoy muero, hoy me sumerjo y dejo atrás mis promesas, las que tenía aquí abrazadas, las suelto. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. A lo mejor hay que ser valiente para esto. Esa última persona, cuando le dije que orara conmigo, tuvo el valor de decirlo, pero lo hizo y soltó. Y cuando soltó, sintió tanta paz porque ya era libre. ¿Has estado pidiendo por una sanidad? Suéltala. Olvídalo. Quiero tu promesa, Señor. ¿Has estado orando por un negocio, un trabajo? Suéltalo. Olvídalo. Quiero tu promesa. Claro que no me voy a ir a acostar y a sentar así, espera la promesa. No, es caminar ¿con qué? Con fe y paciencia. Pásale la alabanza. El día en que, ya les he platicado aquí, pero el día en que yo entendí de parte de Dios cuál era la promesa que Él tenía para mí, yo no fui a mi promesa, yo fui al papá de la promesa. Y Él la cerraba o Él abría. Si Dios no quería que esa era para mí, no había ningún problema. Confiar en Dios, creer en Dios. Hay una ciudad para ti, hay una ciudad. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Qué hago, Señor? Confía en mí. Haz discípulos. Es que no cambia, Señor. Confía en mí. Yo estoy haciendo. ¿Qué hago? Camino. ¿Cómo camino? En fe y ¿qué? Paciencia. Es que ya quiero que cambie. El Señor me dice: es que ya lo estoy cambiando. No tú, soy yo. Amén. Es un ejemplo lo de Gabriel, ¿eh? Yo lo quiero mucho, lo amo mucho. ¿Verdad que sí, Gabriel? Por eso le tengo confianza y digo con él. Pero con Juan Carlos también, ¿verdad, Juan Carlos? O con Carlón, ¿verdad, Carlón? Carlón es el que más lata me ha dado, pero pues ni modo. Es un ejemplo. No, si te hablara de Leo, no, hombre. Acaba de llegar. No sé si me estoy explicando. No es a mi manera. No es mi promesa. Es la que Dios dijo. ¿Es mejor? Sí.
Había cosas que yo decía, que se hacía así, Señor. Ya. Cuando me dijo, suéltala, lo soltó. Entro, yo me caso, tengo hijos y de repente veo y sigo viendo en mi esposa esos pequeños detalles que yo le pedía, pero no tenía figura, tenía otra. Y ahora la veo y le digo, Señor, gracias, porque tú concedes los deseos de mi corazón. ¿Amén? ¿Dónde muero? En el fluir. Cuando me meto al río de su presencia, cuando me meto en su gloria y olvido, dejo atrás y olvido, y entro en fe y en paciencia, en ese fluir del río de su Espíritu Santo. ¿Lo quieres hacer hoy? Si no lo quieres hacer, te puedes quedar sentado. Si lo quieres hacer hoy, ponte en pie y dile, hoy, Señor, yo quiero soltar ya, dejar atrás y olvidar. Señor, sé que tu promesa es mejor para mí, la que tú tienes para mí, Señor. Yo suelto, dejo atrás, olvido, Señor, esa sanidad, esa casa, ese trabajo, ese negocio, esa persona. Señor, dejo atrás ese carro, esas cortinas. Dejo atrás, Señor. Yo quiero tu promesa. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Enséñame a caminar en fe y paciencia. Hoy muero, Señor. Hoy algunos van a ser bautizados, pero yo hoy, Señor, estoy siendo sumergido y viene esa agua como el Espíritu Santo, dejando caer aquí, no lluvia, dejando caer como un tambo donde todos cabemos y donde todos somos empapados, inundados de su presencia. Oh, ahí está, Señor Jesús. Si tú extiendes tus manos, si tú crees hasta poder tocar el borde de su manto, ahí está su gloria envolviéndote. Ahí está su gloria envolviendo tu vida, en el nombre de Jesús.